Mi nombre es Julio Alfonso Aguilar Juárez, soy especialista en impuestos, tengo poco más de 20 años trabajando en impuestos corporativos en México y en esta ocasión les hablaré sobre el contexto contable y fiscal en nuestro país. Ok, comencemos entonces con los aspectos generales del contexto fiscal para las empresas en México. En México tenemos distintos tipos de impuestos, desde los impuestos federales o impuestos corporativos, como son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre productos y servicios. Adicionalmente, existen aportaciones o cuotas de seguridad social, derechos e impuestos locales. Estos son establecidos por distintas entidades, por ejemplo, pueden ser los municipios, los estados o incluso algunas regiones. En aportaciones de seguridad social, lo que están pagando en estas contribuciones es aquellos aportaciones al Estado para que brinde seguridad social a los trabajadores. Estas aportaciones de seguridad social son pagadas una parte por el patrón y otra parte por el trabajador. Los derechos son aquellos que se pagan al Estado por algún servicio que requerimos de ello o algún producto. Por ejemplo, un derecho a un pago de derechos por un pasaporte, un pago de derechos por algún trámite migratorio, ese tipo de derechos son los que se están pagando. En impuestos locales hay algunos establecidos que son importantes de tener en cuenta, como son los impuestos por el traslado de bienes inmuebles. Cuando tenemos una venta de un bien inmueble al municipio o al estado, depende de cada estado cómo esté regulado, se tiene que pagar un impuesto cada vez que existe un traslado de estos bienes. En los impuestos especiales sobre productos y servicios, la autoridad regula un impuesto para algunos productos muy específicos, como podrían ser, a manera de ejemplo, gasolina, bebidas alcohólicas, cigarros. Este tipo de productos tienen un impuesto muy alto y está en estas disposiciones, impuestos y productos y servicios. Estos servicios que se incluyen en esta ley son precisamente por la distribución, venta, importación, etcétera, de este tipo de productos. El impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, bueno, esos son los que la mayor parte de las empresas van a tener que pagar. Los otros solamente serán cuando lleguen a caer en alguno de esos supuestos. Es importante hacer énfasis en las aportaciones de seguridad social. ¿Por qué es importante este énfasis? Porque es uno de los costos que quizás va a ser representativo para las empresas en cuanto al pago de nóminas. La nómina tiene como uno de sus elementos la aportación de seguridad social, que son cuotas que se entregan al Seguro Social precisamente para brindar servicios médicos, servicios de seguridad a todos los trabajadores. Estas aportaciones de seguridad social se determinan con base en la actividad de cada empresa. Este tiene diversos factores, diversos porcentajes que se aplican dependiendo del trabajador, el tipo de servicio que presta, etcétera. Y el más importante es la prima de riesgo. Esta prima de riesgo se determina con base en la propia actividad. Por ejemplo, no es lo mismo la prima de riesgo de un trabajador que está en un pozo petrolero a aquel que simplemente está en una oficina escribiendo en una computadora. El nivel de riesgo de uno y otro es muy diferente. Sobre esas bases, el porcentaje es lo que va a cambiar e implicará un mayor costo. Aquel que tenga más riesgo tiene más costo. Conforme evolucionen, pasen los años, estas empresas con estos factores de riesgo pueden irlo disminuyendo en la medida en que no tengan algún incidente o accidente dentro de la empresa en cuanto a algunos de sus trabajadores. Entonces, a mayor control y seguridad en la empresa que nos lleve a menos accidentes de trabajo, la prima de riesgo irá disminuyendo gradualmente y eso, bueno, podría eficientar mucho el pago de aportaciones de seguridad social, reduciéndolo sustancialmente. Por eso es importante, una vez que esté establecida la empresa y estemos en el proceso de darnos de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, acercarse a un especialista en la materia para determinar correctamente esta prima de riesgo y hacer el entero de las aportaciones como lo marca la ley. Como en todos lados y en todas situaciones, si no está bien clasificado, la autoridad puede reclasificarnos
y cobrarnos aquellas primas que en su caso pudimos haber dejado de hacer. Entonces, este es un punto importante por el cual hacer mención para que lo tengan en cuenta todas las empresas que están por contratar personal en México. En el caso del impuesto sobre la renta, este es un impuesto a la utilidad. Un impuesto a la utilidad que tiene diversos pagos a lo largo del año que son a cuenta del impuesto del ejercicio. Hay países en donde los pagos provisionales suelen ser semestrales, bimestrales, o 2 o 3 veces al año en distintas ocasiones. En el caso de México es puntualmente cada mes. Cada mes se realiza un pago provisional. Este pago provisional se efectúa considerando el ejercicio anterior y el resultado fiscal que se tuvo, de tal forma que busca tener una proporción a lo largo del año equivalente a la que tuvieron el ejercicio anterior las empresas. En los casos de empresas de nueva creación, al no tener una referencia, en este caso hablamos de un coeficiente de utilidad, que es el factor para determinar esta proporción de los pagos provisionales, bueno, no hay pagos provisionales en esas empresas, ¿no? Cuando no han tenido un ejercicio así. Ya al final del ejercicio se calcula el impuesto considerando todos los ingresos y ahora sí todas las deducciones. El pago provisional únicamente considera los ingresos. Las deducciones las vamos a poder tomar hasta el final del ejercicio y con esas determinar el impuesto. Es decir, busca tener un símil en el año anterior y hacer el ajuste una vez que determinas el impuesto del ejercicio. Las personas morales tienen una tasa del impuesto del 30% de manera general y una participación de los trabajadores en las utilidades del 10%. ¿Qué es esto? La PTU es un derecho que tienen todos los trabajadores a recibir un porcentaje de la utilidad que tienen todas las empresas en México. Incluso si somos una persona física, es decir, una persona que hace actividades empresariales, comporta como si fuera una empresa, incluso esta persona, al tener trabajadores, tendría que estar repartiendo una PTU como la conocemos en México. Esta PTU, si bien considera un 10%, en el año 2021 se regulan, entran nuevas regulaciones en materia de límites adicionales, es decir, ahora tenemos 2 topes para el pago de PTU, que no va a ser más de 3 meses del trabajador o bien el promedio de los últimos 3 años de PTU que haya tenido el trabajador. Esto es para poder poner un cierto límite debido a que la autoridad consideraba que la PTU se estaba pagando por aproximadamente 35 a 60 días, entonces al poner un límite de 90 días, ellos están estableciendo ya ese parámetro como un tope. Y eso está bien si lo vemos desde la otra perspectiva, es decir, cuando tu utilidad fiscal es muy alta para efectos de considerar una PTU, bueno, ya no será todo lo que se va a pagar. Es decir, si tenemos una PTU de 100 y mi límite de 3 meses es únicamente hasta 70, 70 será lo que pagaremos de PTU a los trabajadores. Por lo que se refiere a las disposiciones para el año 2022, aún no tenemos definido toda la reforma fiscal porque tiene un plazo y están en el periodo justamente de discusión y aprobación en las cámaras. Un proyecto que viene es una nueva modalidad de impuesto sobre la renta para empresas nuevas o que tienen ingresos inferiores a 35 millones de pesos en el año. Este límite es para brindar ciertas facilidades, está determinado o consignado hoy en día como un nuevo régimen que se llama de confianza. Este régimen de confianza lo que busca es simplificar la forma de pagar los impuestos en México y están poniendo un impuesto que va a ir a una tasa entre el 1.5 y 2.5, está en discusión aún, sobre los ingresos directos de las empresas. Es decir, están buscando una tasa efectiva, por así llamarla, para aplicar únicamente sobre los ingresos. Todavía está en discusión, habrá que esperar a todas las modificaciones y distintas adecuaciones que realicen en la Cámara para que una vez que esté publicado se pueda considerar. Es importante mencionarlo porque todo aquel que quiere entrar a nuestro país o que simplemente esté iniciando una empresa en México que tenga como un límite
35 millones en su primer año podría entrar en este régimen de confianza que simplifica la operación y el cálculo de los impuestos, dado que, pues sí, tenemos algunas cosas que son un poco complejas de determinar en un impuesto normal, pero bueno, lo que buscan es facilitar. El impuesto sobre la renta, en términos generales, se divide en dos grandes rubros: ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Prácticamente esa es la forma de calcular el impuesto. Una disminución de tus ingresos con las deducciones autorizadas y le aplicamos la tasa del 30%. En cuanto a los ingresos, es importante considerar que en el régimen general, el que hoy en día está vigente en nuestro país, aplica sobre la factura, la entrega del bien o prestación del bien, del servicio, perdón, o el cobro. Cuando caemos en cualquiera de estos tres supuestos, es un ingreso acumulable. Entonces, si nosotros facturamos, desde ese momento consideramos un ingreso. En el caso de las deducciones autorizadas, tenemos el costo de lo vendido, inversiones, sueldos y salarios y gastos en general, todo lo que esté relacionado con mi ingreso. Por lo que se refiere al costo de lo vendido, bueno, lo puedes hacer deducible una vez que tengas un ingreso acumulable. En el régimen que están proponiendo para el 2022, lo que buscan es que esto sea al flujo de efectivo para aplicar esa tasa efectiva de impuesto en este régimen de confianza únicamente sobre los ingresos cobrados. Por lo que se refiere al impuesto al valor agregado, este es un impuesto trasladado. Quiere decir que el que lo termina pagando es el usuario final. Únicamente lo trasladamos. ¿Qué es lo que grava el impuesto al valor agregado? Bueno, son todos los actos o actividades realizados en territorio nacional por personas físicas o morales. Es decir, si un extranjero viene y realiza actividades en México, se considera ya un acto gravado para impuesto al valor agregado y aplicamos aquí la tasa general del 16%. Hay 4 actos o actividades por los cuales se gravan este impuesto, que es la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios. Estos son los actos por los cuales se pagan impuestos en México. Tú determinarás cuando enajenas un impuesto al valor agregado por esa venta al 16%, que a su vez podrás disminuir con el IVA que te está trasladando tu proveedor al comprar los servicios o pagar ciertos bienes o importar bienes. Vas jugando entre el IVA acreditable y el IVA por pagar para determinar al final un efecto de si tengo más IVA cobrado del que estoy pagando, ese es el que estaré entregando al fisco de manera mensual en las mismas fechas que en el impuesto sobre la renta. Es decir, el día 17 de cada mes van directo. Hay distintos actos o actividades por los cuales no se paga impuestos. Por ejemplo, medicinas, compra de libros, revistas. Estos no tienen un impuesto, tienen una tasa del 0 o son exentas. Hay distintas categorías. Es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, existe esa posibilidad. Un dato adicional en materia de impuesto al valor agregado es que tenemos una zona fronteriza. En esa zona fronteriza, estamos hablando de un rango de 10 kilómetros alrededor de la frontera, se puede tributar a una tasa del 8%. Claro, siempre y cuando el acto o la actividad se realice precisamente en esa franja fronteriza. En términos generales, este es el impuesto al valor agregado, un impuesto trasladado. Es importante tener este concepto de impuesto trasladado porque no es un impuesto que estemos pagando, o sea, realmente lo paga el usuario final y tampoco ni corresponde a un ingreso ni corresponde a una erogación, simplemente es un traslado del impuesto. Con eso cubrimos los impuestos generales en materia de impuestos corporativos en México y son conocimientos que cualquier persona que decida incursionar en empresas en México o empezar a tributar aquí debe tener en cuenta. Claro, sin duda, como en todos lados, es importante asegurarse y acercarse a especialistas en cada materia para poder definir el contexto ya particular una vez que empiecen operaciones en México. Por mi parte, eso es todo y agradezco su atención.